tardes. Agradezco la invitación a participar en este coloquio, que es un término que muchas veces me ha inquietado cuando he tenido que participar o hasta organizar esto, que no termino yo de comprender el alcance del concepto de este verbo, nada castizo, por cierto, de coloquiar. El único antecedente que recuerdo es el coloquio de los perros de Miguel de Cervantes Saavedra, entre dos perros, Cipión y Berganza, que se ponen a dialogar en una noche tranquila, en la que ellos, como todas las otras noches, pues tienen que vigilar, porque eso es su encargo, y en una de ellas aprovechan para hablar sobre los hombres, y entonces se hace un poco extenso el tal coloquio. El año pasado estaba yo fungiendo como coordinador de un doctorado latinoamericano acá en la institución que mencionó el compañero Pedro, y este doctorado tenía una asignatura dentro del currículum que se llama coloquio. Por eso digo que de repente el concepto propio de coloquio no es totalmente, como para citar a Mauricio, no es unívoco, es totalmente equívoco. O sea, eso no tiene que ver nada con el diálogo que escribió Cervantes, tampoco con el acto que ahora nos convoca. Entonces, bueno, la invitación que me hacía a mí el maestro Abraham era que, como consecuencia o algo así, como colofón, como secuela, como escolio de la conferencia magistral, yo hiciera algunos comentarios en torno de esto. Pero como les digo que el concepto de coloquio es tan equívoco, y cuando hablé con el compañero Pedro, le comenté que me gustaría decir algunas palabras en torno de la relación de la estética, que es el nombre del coloquio, es el pretexto, y las ideologías en torno de la filosofía del arte, que es la otra manera de designar a la estética, y que sobre todo en esta época, que según Francis Fukuyama, pues ya terminó la edad que nos tocó vivir, que se llamó la edad moderna, y después duró un periodo muy breve, según Lipovetsky, eso que llamaron la edad posmoderna, más o menos, digamos que de los años 70 hasta fines del siglo, y se acabó el posmodernismo. Y ahora, según Lipovetsky, vivimos en la hipermodernidad. Aunque ya al entrar a la hipermodernidad, pues ya estoy entrando también a la ideología. Entonces fue Baumgarten en el siglo XVIII quien empezó a hablar de la estética como la filosofía de la belleza o la filosofía de lo bello. Pero hacía la referencia de cómo Francis Fukuyama, ex asesor de la Casa de Ética en la Casa Blanca, hasta donde sé, el señor que entró no ha designado un nuevo asesor de ética ni de bioética, porque parece que esas cosas no son de su relevancia. Puede ser eso, que no las conozca, que no le importan por lo que se ve en sus actos. Entonces, Fukuyama en el 2003 escribió otro libro. Este primero, del fin del hombre, el fin de la historia, sirvió para señalar también lo que se designó como el fin de las ideologías. ¿Por qué?
porque con la caída del muro de Berlín terminó simbólicamente una época en la que se acabaron los gobiernos imperialistas, teóricamente, simbólicamente, aunque algunos podamos pensar de manera diferente. Pues es Baumgarten quien empieza allá por el siglo XVIII a utilizar este término de filosofía del arte para designar a la estética, que etimológicamente no representa, es un concepto que no se refiere a la belleza, se refiere a la sensación, y en ese sentido también ya estamos recuperando una idea de ideología, porque la sensación desde la fenomenología pues responde a una concepción del subjetivismo, que es también una de las ideologías que forman parte de la hipermodernidad, y que no solamente forma parte, sino que se encarna en muchas posturas que estamos viendo que en este momento se están apoderando de lo que sucede en la sociedad. Entonces, en Aristóteles la estética no aparece como una filosofía totalmente elaborada. Esto propiamente quien lo rescatan son los modernistas del siglo XVIII, como el citado autor Baumgarten, y será más adelante cuando los académicos en las universidades la incluyan como filosofía del arte, o en esta discusión pues ya llamándola así como estética, como sería el caso de Immanuel Kant y después de Hegel, que también se van a referir a la estética como una filosofía de lo bello, de la belleza. ¿Qué es lo bello? Y podemos retroceder un tiempo para recuperar un concepto de lo bello que decía: bellum est quod visa placet. Bello es aquello que es agradable a la vista. Recuerdo algún autor, Juan Rey, que decía que lo bello es aquello que es capaz de producir en el sujeto la emoción estética. ¿Y qué es la emoción estética? La emoción estética es una fuerza que afecta todas las potencialidades del hombre hasta su máxima expresión. Es también, decía, un sentimiento puro y desinteresado. La estética, y bueno, que formaría parte de esto, de lo bello, de la belleza, y es a través de la producción de la música, de la pintura, de la poesía y demás artes que se produce en el sujeto que contempla la tal emoción estética, y que esto entonces también, al ser algo que Husserl va a establecer de su reduccionismo, pues algo que le pertenece solamente al sujeto. El fenómenon, la palabra fenómenon griega, indica aquello que se hace presente en la conciencia cognoscente del sujeto. El verbo fenomein quiere decir manifestación. Entonces, aquello del objeto que produce en nosotros esa emoción, ese sentimiento puro y desinteresado que afecta las fuerzas más íntimas de nuestro ser, eso es a lo que aludimos con la idea de la estética. Ahora, hubo también algunos aspectos que se detuvieron más en el discurso de la belleza, o que también pedían
precisar un lenguaje propio de la belleza, pero en eso pues nunca se llegó a un acuerdo y hubo diversos autores que desde su postura estuvieron haciendo propuestas, como por ejemplo Lessing o de la Volpe. Galvano de la Volpe decía que los falsos y verdaderos poetas son los que tratan de reproducir el sentimiento que la naturaleza nos hace experimentar. Y entonces aquí también otra idea que tiene que ver con la estética es esa de reproducir lo que la propia naturaleza nos da, nos muestra. No sé, yo cuando reflexiono en esto quiero pensar, por ejemplo, en Pitágoras, que reunía a sus alumnos, sus discípulos en la isla de Samos en una noche estrellada, en una, ¿cómo se llama eso?, de lluvia de estrellas, en donde primero tenían una sesión de meditación, de algo así como de yoga, después ya venía la lira y luego para entonar algunos cánticos, y luego ya después de la música entonces venía la sinfonía de las esferas que iban a contemplar en la lluvia de estrellas de aquel cielo desde la isla de Samos, lo cual permitiría que yo me quiero representar como un pentagrama en el cielo, donde se iban colocando las distintas notas que eran los cuerpos celestes y que les permitían a ellos lograr aquella producción subjetiva que tenía una relación que ellos trataban de encontrar cuantitativa y que les permitía entonces entender, por ejemplo, aquel problema que decía mi maestro de analítica de los calzones de Pitágoras o el teorema de Pitágoras, nada más que cuando le damos vuelta al triángulo, dejamos la hipotenusa arriba, por eso le decía que los calzones de Pitágoras, y eso ya se representaba en el pentagrama supuesto. Pero era pues la belleza que se producía al tratar de imitar a la naturaleza, y que además en ese sentido pues servía para representar lo bello y además en ese caso la base de la matemática. Hoy el profesor Suzuki, un profesor japonés, ha tomado esto como base para preparar a los niños pequeños, más o menos de preescolar, para que puedan desarrollar la proporción matemática. Y hoy las educadoras en una institución donde trabajo que mencionaba el compañero, que es la Universidad Pedagógica, se les dan cursos a las educadoras que están en servicio, que con el puro palmoteo, ya sin necesidad de la lira, de ningún instrumento, hacen que los niños vayan dando pasos y vayan despertando la inteligencia musical que ha desarrollado Howard Gardner en Harvard. Recordemos que ya no hay la inteligencia, que la inteligencia desde el tiempo era la lógico-racional y que tenía como certeza, casi como la verdad, la matemática. Ahora son 10 inteligencias, 10 tipos de inteligencia que trabaja Gardner, y una de ellas es la inteligencia musical, que predispone y que favorece la adquisición de la capacidad numérica. Esas son alusiones pues en relación con lo que ya desde la antigüedad y en la búsqueda también de lo bello y de la ciencia, en el caso de Pitágoras, siglo V antes de Cristo, se desarrollaba, y que repito, el profesor Suzuki ya en el siglo XX lo desarrolló en Japón, que ahora nos ha llegado a nosotros y que le permitió a Gardner en Harvard
desarrollar uno de sus 10 tipos de inteligencia, que en este caso es la musical. De la misma manera, de ahí se deriva la inteligencia espacial. Ya cuando pasamos a graficar esto de la música, entonces viene la espacial. Decía una profesora del doctorado en la Universidad Pedagógica en el campus Ajusco de la Ciudad de México a los alumnos, a ver, ¿ustedes han ido al baño? Ustedes que son estudiantes, les preguntaba, ya tienen aquí algunos semestres, ¿han ido al baño? Para información, si ustedes contemplaran el edificio de la Unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, es muy difícil fijar un estilo, porque si bien trata de reproducir el estilo un poco al caso de las pirámides de Teotihuacán, o eso me figuro yo, así se me manifiesta a mí el fenómeno como sujeto. Es una mezcla de edificios, todos los cuales no tienen ninguna proporción, que dijéramos, todos son como de esta medida o tienen tantos pisos. No. Dado que el piso donde está colocado esto es roca volcánica, de lo que fue un volcán que se dice que existió ahí en el Ajusco, entonces el terreno es totalmente sinuoso y no permite tener una edificación homogénea. Y los arquitectos, entonces, desde su concepción de la estética, hicieron un gran conjunto arquitectónico que, contemplando desde el avión y también desde lejos, es bello. Bueno, para mí se me representa como algo bello. Y decía que cuando les preguntaba la maestra a los profesores, háganme, aquí me van a hacer en una hoja un diagrama donde me pongan el camino para llegar lo más rápido que sea posible y de la manera más económica y efectiva al baño, porque han ido al baño. ¿Cuánto tardó el primer estudiante de doctorado para hacer eso? 20 minutos. En la misma universidad existe una biblioteca de 5 pisos y en el 5º piso se encuentra una ludoteca y todos los días del año hay alumnos de preescolar visitando la universidad pedagógica y siendo atendidos en la ludoteca por las educadoras especializadas. Bueno, pues fue la doctora esta allí y le dijo a la maestra, oye, ¿me permites hacer un ejercicio con los niños? Sí, los niños van 3 horas. Dijo, ya, los niños, estos ya habían venido aquí. A ver, levante la mano el que había venido, pero la mayoría ya había estado ahí en esa biblioteca. ¿Conocen el baño? Y la mayoría lo conocía. Entonces les dijo, ¿me pueden dibujar el caminito para llegar de aquí al baño? ¿Cuánto creen que tardó el niño que lo hizo más rápido? 2 minutos. Y los estudiantes de doctorado, 20 minutos. La capacidad es la inteligencia espacial que explora y que sigue investigando Howard Gardner en Harvard. Entonces, esto solamente lo estoy mencionando para que vean entonces cómo esto también lo vamos a tener como base de una educación que se nos da de manera diferente, porque cuando entremos ya al concepto también de las ideologías, siguiendo a Terry Eagleton, filósofo inglés contemporáneo, sociólogo, filósofo, antropólogo, creo que nada más. Entonces encontramos con que esta cuestión de las ideologías está muy ligada a la escolaridad, y la escolaridad con el tipo de educación que se nos imparte. Y entonces Terry Eagleton propone que se encuentran 3 tipos de ideología que son correspondientes a las clases que establecían los marxistas
aunque Carlos Marx solo hablara de 2, después Alan Turing hablaba de 6 y Terry Eagleton habla de 3, la clase burguesa o de la gran burguesía, la clase pequeño burguesa que siempre está empeñada en imitar y tratar de alcanzar lo que la primera clase mencionada lo tiene como práctica cotidiana. Si ponemos un caso que pueda ser el de la música, ahí podríamos ver una relación de la estética. La clase dominante, que es la dueña de la ideología dominante, es la que nos ha impuesto que lo más bellamente artístico de la música es la llamada música clásica o la ópera. La clase dominante no le entiende, la clase pequeño burguesa, que no le entiende mucho a la Aida, y qué más van a presentar en estos días, no sé, están 3 obras allá en México, acabo de ver anunciadas 3 obras de ópera, y la clase pequeño burguesa, pues como que quisiera entenderle. A lo mejor yo ando por allí, a lo mejor quién sabe, porque yo tampoco le entiendo. En alguna ocasión, una cosa que no se dijo en mi currículum es que yo estudié 12 años en un seminario y me becaron para ir a hacer un doctorado a Roma, y ahí empezó la discusión por la ideología, y no fui cura por la ideología, precisamente porque me becaron para ir a hacer un doctorado a Roma. Dije yo, que tengo que ir a hacer a Roma? O sea, ahí lo que hay es una mafia que controla todo esto, la administración de la fe dentro de este enfoque, y a mí no me interesa eso. A mí me interesa un movimiento que está en este momento, que se llama Sacerdotes para el Pueblo. En el tiempo que yo terminé esto y que estaba en la situación de irme o no a Roma, que no, yo tengo nada que ir a hacer a Roma, porque allá está bueno, los que un poco saben los problemas que tiene el Papa Francisco, vean cómo los de la ultraderecha acaban de inundar Roma con carteles denunciando lo que ellos suponen que son los pecados de Francisco, pecados contra la Iglesia, y que ahí tenemos otra vez el enfrentamiento de la gran burguesía, que son los que dominan todo aquello, los que manejaban las finanzas del Vaticano, y Francisco, que fue un sacerdote de barrio pobre en Buenos Aires, y que se mostró también como un obispo dispuesto a ayudar siempre a la gente y a los mismos sacerdotes, y que ahora lo acusan de que fomenta la homosexualidad y todo eso, y que además es un papa que no está viviendo el evangelio de Jesucristo, sino quiere que se viva su propio evangelio, etc. Entonces, volviendo a lo que decía Terry Eagleton, ya en el caso de la pequeña burguesía, pues más bien ellos en la estética y en el caso del arte musical, pues tal vez haya otra música, un poco la música pop, bajamos hasta, ¿qué sería? Pues la música vernácula, y por ahí se queda, ¿verdad? Y ya la clase obrera, pues esa ya tiene como algo así como lo que fue Rigo Tobar, para los acá que estamos en México, o los Tigres del Norte, o no sé, ese tipo de músicas, o la cumbia, o el reggaetón, o si acaso la música tropical en general, Celia Cruz y esos cantantes que son a lo que siente como propio. Entonces, en ese caso, la estética o la filosofía del arte va estableciendo cómo lo bello es percibido, según el planteamiento fenomenológico de Husserl, es percibido por este reduccionismo que hacemos, y a través del cual vamos captando lo estético, o sucede aquello que dije al principio, este sentimiento puro y desinteresado es producido por distintas ejecuciones dentro del mismo arte que llamamos música. Ahora, si contemplamos, por ejemplo, la producción
de las obras de arte, de los diversos estilos, yéndonos hasta la antigüedad clásica, las columnas dóricas, jónicas, llegando por ejemplo a la Gloria de Bernini en el Vaticano, o viendo ese balcón tan famoso que está en la calle de Zaragoza después de Sears, con esas columnas salomónicas, muy ornamentales, propias del barroco. Vemos ese arte, vemos lo que les acabo de describir de manera muy pobre en cuanto a la edificación de los edificios, como el que dije de la Universidad Pedagógica en la Unidad de Jusco, que tratan de imitar no la naturaleza, sino lo que dejaron las construcciones de Teotihuacán. Bueno, todo esto pues lo va colocando el antropólogo y sociólogo y filósofo Terry Eagleton en estas distintas clases, porque esos objetos son los que van a producir en nosotros la emoción estética. Entonces, esto, si vamos al museo, no sé cuál pueda citar yo, si yo voy al Museo Británico, ahí me encuentro la mitad de la Acrópolis, y digo, ¿y por qué está en el Museo Británico? Y ahí me dan una explicación, porque fue rescatada la Acrópolis por unos filántropos ingleses. ¿Se llamará eso así? ¿Rescataron de quién o de qué? Se robaron el tesoro de la cultura clásica griega, y ellos dicen que lo rescataron. Ahí va la postura ideológica de las naciones imperialistas, y cómo van a robar a los países periféricos, y luego le llaman así, que hicieron el rescate de las ruinas de la Acrópolis de Atenas. Bueno, ya me sacaron la tarjeta roja, entonces solo tal vez tendría que concluir diciendo pues que en esta relación de la ideología, que es un elemento de la cultura, que son los modos de ser de los grupos humanos, uno de ellos, cuyas invariantes es la ideología, estará presente en todo lo que hacemos, lleva una ideologización, y entonces allí en los diferentes ámbitos de la clase burguesa, la alta burguesía o la pequeña burguesía o la clase obrera, que son las tres que cita Terry Eagleton, la manifestación del arte a los sujetos que pertenecen a esas tres clases se va dando desde distintos objetos dentro de una misma arte, una de las bellas artes. No estoy incluyendo aquí a las llamadas artes útiles, las artes mecánicas, y aquí también viene una pregunta, cuando se hace un planteamiento al respecto de la estética como mercancía, por Miguel Ángel Quintanilla se plantea que si la estética puede ser una mercancía, y eso me hace volver los ojos a lo que llaman las artesanías, que es un verdadero arte, que si yo voy a Chiapas o a Oaxaca y encuentro verdaderas obras de arte que hacen las llamadas artesanas o los artesanos, esas no son arte, son artesanías. Y en el mercado, que es lo máximo que tenemos de los símbolos actuales, y no es nada más un símbolo, nosotros sabemos que es la fuerza que mueve a la sociedad, y allí estos productos de los llamados artesanos son de escaso valor frente a una obra de arte de un pintor que reproduce, a veces, aunque sea una reproducción de una de las
grandes obras de los grandes artistas. Bueno, pues me quedé un poco en esta reflexión y si decía mi maestro de música, del canto, del coro, a ver, vamos a ensayar por si hubiera aplausos, cómo vamos a hacer la referencia. Por si hubiera alguna pregunta, yo ya podría contestarles. No hay, pero entonces ya.